Saludos queridos estudiantes. El día de hoy vamos a tratar el tema del poder ejecutivo, donde conoceremos las funciones y las características importantes de este poder del Estado. Así que les doy la más cordial bienvenida para que nosotros podamos reconocer estas diferentes relaciones de poderes entre el Estado. Vamos a introducirnos a este tema haciéndonos esta pregunta. ¿Quién vela por las políticas educativas? Estoy preocupada por la calidad educativa que brinda el colegio de mi hijo, pues quisiera que esté bien preparado para que sea una persona de éxito en la vida. ¿Sabes quién se encarga de generar las políticas educativas en nuestro país? Se trata del Ministerio de Educación, entidad que forma parte del Poder Ejecutivo. Veamos quiénes más lo conforman. En la clase anterior estuvimos hablando sobre los diferentes poderes del Estado y dijimos que existía el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Hoy día vamos a detallar con una mayor característica lo que significa el poder ejecutivo, mucho más en tiempos que hemos pasado por una crisis democrática muy importante. Vamos a definirlo. ¿Qué es el Poder Ejecutivo? Es el órgano encargado de dirigir, ejecutar la marcha política del país. O sea, su función es administrar. Es decir, que va a hacer cumplir las leyes y las va a ejecutar. Tiene a su cargo la administración pública y el mantenimiento del orden. Está conformado por dos niveles internos, los cuales son la Presidencia de la República y el Consejo de Ministros. La Presidencia de la República está compuesta por el presidente y dos vicepresidentes. Y el Consejo de Ministros está compuesto por 18 ministros más un presidente del Consejo de Ministros. Entonces, como una organización a nivel nacional, ejerce varias funciones de gobierno, es decir, dirige la política general del gobierno, administra el presupuesto público, implementa o reglamenta las leyes y vigila que se cumplan. Planifica las normas, dirige, ejecuta, supervisa y evalúa las políticas nacionales y sectoriales. Garantiza de igual forma el cumplimiento de todas las leyes. Entonces, tenemos a un poder ejecutivo que va a organizar y gestionar a todo nuestro Estado. Planificará y administrará nuestro presupuesto y va a aceptar y a regirse de acuerdo a las normas y reglas políticas que van a existir de acuerdo a la democracia y a la Constitución. Como decíamos, dividíamos en la presidencia y el Consejo de Ministros. En el caso de la presidencia de la República, vamos a reconocer en ella algunas características, como por ejemplo, que ahí vamos a tener al presidente de la República, quien es la máxima autoridad, el jefe supremo del Poder Ejecutivo. Debe presidir el sistema de defensa nacional, además de organizar, distribuir y disponer el empleo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú. A él le corresponde dirigir la política general del gobierno y la administración del Estado, así como representar a la nación dentro y fuera del país, velar el orden interno y la seguridad exterior de la República. Entonces tenemos bastante claro que nuestro presidente de la República va a representar a nuestra nación y que va a estar a cargo de todo este sistema de defensa nacional. El presidente tiene una autoridad que es emanada por las elecciones que nosotros vamos a brindar en comicios públicos. Hay que decir algo sobre el presidente de la República, que según la Constitución va a tener tres requisitos importantes: ser mayor de 35 años, ser peruano de nacimiento y tener el derecho de sufragio. O sea, que no haya sido detenido, procesado y sentenciado por un delito que le restringe el derecho de sufragio. A cargo, decimos, del Sistema Nacional de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú. Estos tres señores fueron elegidos en el año 2016
Pedro Pablo Kuczynski Godard como presidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo como primer vicepresidente y Mercedes Araoz como segunda vicepresidente. Han pasado múltiples movimientos que han generado vacancias del presidente y del primer vicepresidente, y la renuncia al cargo de segunda vicepresidenta de Mercedes Araoz. Hecho por lo cual, en la última vacancia, ustedes ya conocen, se generó justamente la presidencia interina de quien era el presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, quien asumió el cargo de presidente por un breve corto tiempo. Después de múltiples reclamos de la sociedad, justos ellos, se realizó un cambio de parte del Congreso que fue el que generó esta última vacancia de Martín Vizcarra, y ahora nosotros tenemos como presidente al señor Francisco Sagasti Hochschauler, que es ahora el presidente del Congreso y que está realizando las funciones de presidente de la República de forma interina para iniciar este proceso electoral y concluir el mandato del periodo de Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra. Bueno, después de tantas convulsiones políticas, tenemos al presidente de la República, el cual es interino. La presidencia del Consejo de Ministros es responsable de la coordinación de políticas nacionales y multisectoriales del Poder Ejecutivo. Funciona como un ministerio y es el responsable el primer ministro. También se le denomina premier, pero ese no es un nombre que se le da en la Constitución, solamente primer ministro o presidente del Consejo de Ministros, quien preside las sesiones del Consejo, salvo que el presidente de la República asista a ellas, pues es quien las va a presidir al estar presente. Asimismo, luego el presidente es el portavoz autorizado del gobierno y coordina las políticas, acciones y funciones de todos los demás ministros. El Consejo de Ministros, llamado también Gabinete, es la reunión de todos los ministros de Estado y es presidido por el presidente de la República. El Consejo de Ministros es el responsable de aprobar los decretos legislativos y los decretos de urgencia que dicta el presidente de la República, así como los proyectos de ley y los decretos y resoluciones que dispone la ley. Los ministros son nombrados por el presidente de la República y son los responsables de diseñar, establecer, ejecutar y supervisar las políticas sectoriales nacionales y asumen su rectoría de cada uno de estos sectores. Entonces tenemos un poder ejecutivo donde los ministros son elegidos o nombrados por el presidente y son responsables de diseñar, planificar, ejecutar, establecer y supervisar las políticas de cada uno de los sectores. Es un consejo de ministros, una fotografía en época de pandemia, cuando estaba el presidente Martín Vizcarra, y hoy en día con el presidente Sagasti tenemos ya a la primera presidenta, primera vez que hay una presidenta mujer, presidenta del Consejo de Ministros, quien es Violeta Bermúdez Valdivia, ¿no? Que exactamente hace 2 días está como presidenta del Consejo de Ministros. Los ministerios diseñan, establecen, ejecutan y supervisan las políticas sectoriales nacionales y van a asumir su rectoría. También vamos a encontrar algunos otros organismos públicos del Poder Ejecutivo, que son entidades desconcentradas del Poder Ejecutivo adscritas a cada uno de los ministerios y se crean por ley gracias a la iniciativa del Poder Ejecutivo. Por ejemplo, vamos a encontrar organismos como SUNAT adscritos a lo que sería el Ministerio de Economía, tenemos SUNAFIL adscrito al Ministerio de Trabajo y todas las UGELES adscritas al Ministerio de Educación, como el ejemplo que decíamos nosotros al comienzo, que el Ministerio de Educación se encargaba de estas políticas y a través de sus diferentes instituciones u organismos públicos que van a tener a su cargo. Los ministerios que nosotros vamos a tener, el Ministerio de Agricultura, Minagri,
Ministerio de Comercio y Turismo, MINCETUR, Ministerio de Defensa, MINDEF, el MEF, que es Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Energía y Minas, es el MEM, Ministerio de Justicia, el MINYUS, el Ministerio de la Producción, PRODUCE, Ministerio de Salud, MINSA, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, MTC, Ministerio de Ambiente, MINAM, Ministerio de Cultura, se denomina Cultura, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, MIDIS, el Ministerio de Educación, MINEDU, Ministerio del Interior, MININTER, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, MIMP, Ministerio de Relaciones Exteriores, MRE, el Ministerio de Trabajo, MINTRA, y el Ministerio de Vivienda y Construcción, Vivienda. Aquí tenemos los 18 ministerios. Bueno, cuando realizamos este trabajo, cuando iniciamos esta información para hacer sobre este tema, hace más o menos unas 2 semanas, como presidente estuvo Martín Vizcarra. Entonces me acuerdo que una de las actividades era buscar la biografía de él. Ahora, con todos los cambios que han sucedido en esta última semana, tu trabajo va a ser que transcribas la biografía del presidente Francisco Sagasti y lo vayas a ilustrar. Luego que redactes una lista de los ministros actuales y en qué ministerio se encuentran. Son 19 ministros. ¿Quién es la presidenta del Consejo de Ministros? E investiga su biografía e ilústrala. Ese es parte del trabajo que vas a tener que realizar. Nos encontramos la próxima semana.